¿Por qué un Dios que prometió bendiciones permitió que su pueblo elegido sufriera 4 siglos de esclavitud en Egipto? ¿Cómo una nación nacida de una promesa terminó siendo forjada en el crisol del sufrimiento? Esta pregunta no solo parece desafiar nuestra lógica, sino que también nos invita a reflexionar profundamente. ¿Fue acaso un error divino o un plan cuidadosamente elaborado que no solo afectaría a Israel, sino al curso de la humanidad entera? La Biblia nos muestra un enigma fascinante, algo que está más allá de nuestra comprensión limitada. Los caminos de Dios son misteriosos y sus pensamientos infinitamente más altos que los nuestros. Hoy, nos adentraremos en este profundo misterio divino, una historia que ha resonado a través de los siglos, desafiando corazones y fortaleciendo almas. Antes de continuar, quiero recordarte algo importante. Más del 70% de quienes ven nuestros videos aún no están suscritos a este canal. Si este contenido te inspira, te invita a reflexionar o fortalece tu fe, considera suscribirte ahora mismo y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Además, puedes apoyar este ministerio haciéndote miembro del canal. Con tu apoyo, podemos llevar este mensaje de esperanza y fe a muchas más personas alrededor del mundo. Ahora volvamos a este relato que no deja de sorprendernos. ¿Por qué Dios permitió que su amado pueblo sufriera antes de cumplir su promesa de libertad? Para entender esta historia, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de que el primer hebreo se encontrara encadenado en Egipto. Todo comenzó con Abraham, un hombre llamado por Dios para abandonar su tierra y seguir una promesa que parecía imposible: ser padre de una gran nación. En el capítulo 15 de Génesis, Dios se revela a Abraham en una visión y le entrega una promesa que, aunque llena de esperanza, también incluye una advertencia inquietante. Dios le dice: «Ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo juzgaré a esa nación, y después tus descendientes saldrán de allí con grandes riquezas». Para Abraham, esta revelación debió ser desconcertante. Había confiado en Dios, había abandonado todo y había creído en una promesa de descendientes tan numerosos como las estrellas. Y ahora, se le informaba que su linaje sufriría siglos de opresión. Sin embargo, incluso en medio de este anuncio de adversidad, hay una chispa de esperanza, la promesa de redención. Dios no solo habla de sufrimiento, sino también de justicia y liberación. Esto nos lleva a una pregunta clave: ¿podemos confiar en las promesas de Dios incluso cuando todo parece oscuro y sin sentido? La historia nos muestra que en los días de José, Egipto fue un refugio. Fue un lugar donde los hijos de Jacob encontraron paz y prosperidad, gracias a la sabiduría de José, quien había sido vendido como esclavo pero se convirtió en el salvador de una nación. Bajo su liderazgo, Egipto superó la hambruna y ofreció un hogar seguro a su familia. Pero con el tiempo, esa paz se desvaneció. José murió, y una nueva generación de egipcios olvidó lo que él había hecho. La Biblia dice que se levantó un nuevo faraón que no conocía a José y, en lugar de ver al pueblo hebreo como una bendición, lo percibió como una amenaza. Este temor llevó a decretos de opresión, trabajos forzados y una crueldad indescriptible. Sin embargo, algo asombroso ocurrió. Cuanto más los oprimían, más crecían en número y en fuerza. Esta multiplicación no era casualidad, era evidencia de que la mano de Dios estaba con ellos, incluso en medio del sufrimiento. Este tiempo de opresión no solo fortaleció al pueblo físicamente, sino que también comenzó a forjar su identidad como nación. Lo que había comenzado como una familia extensa ahora se convertía en un pueblo unido, moldeado por la adversidad y la promesa de Dios. En medio de la esclavitud, los hebreos no olvidaron las promesas divinas. Los ancianos contaban las historias de Abraham, Isaac y Jacob, recordando a las nuevas generaciones que Dios siempre cumple lo que promete, aunque sus caminos puedan ser incomprensibles para nosotros. En las noches, bajo el peso del dolor y la incertidumbre, esas historias mantenían viva la esperanza. Dios no desperdicia el sufrimiento. Cada lágrima derramada y cada grito de dolor bajo el yugo egipcio tenía un propósito. Dios estaba purificando a su pueblo, separándolo de la idolatría que los rodeaba en Egipto y enseñándoles a depender completamente de Él. Este proceso de refinamiento fue doloroso, pero necesario para preparar a Israel para su destino como nación santa, apartada para reflejar la gloria de Dios. Cuando miramos esta historia, vemos un patrón que se repite.
Dios usa la adversidad para formar nuestro carácter, para enseñarnos a confiar en Él y para recordarnos que sus promesas son eternas. Aunque el dolor es real, nunca es el final. Es el comienzo de algo mucho más grande, una obra divina que trasciende nuestro entendimiento. Egipto era un lugar de opresión y sufrimiento, un escenario donde los hebreos eran tratados como esclavos y condenados a vivir bajo la sombra de la muerte. Los hijos varones eran sentenciados a morir, pero incluso en medio de esta tragedia devastadora, Dios ya estaba obrando silenciosamente, tejiendo su plan de redención. En este panorama de dolor y desesperanza, surge la figura de Moisés, un niño hebreo destinado a cambiar el destino de su pueblo. Su vida, salvada milagrosamente de las aguas del Nilo, muestra que incluso en los momentos más oscuros, Dios siempre está presente, abriendo caminos donde parece no haber salida. El Nilo, que debía ser su tumba, se convirtió en el río que lo llevó al palacio del faraón. Allí, Moisés creció como un príncipe, rodeado de lujo y poder, en medio de aquellos que oprimían a su pueblo. Sin embargo, desde joven, su corazón ya latía con un propósito diferente, uno que no se alineaba con la idolatría ni con la opulencia de la corte egipcia. Dios lo había separado desde su nacimiento para un llamado especial, un propósito que cambiaría la historia de Israel. Pero antes de liderar, Moisés debía pasar por un proceso de transformación, un tiempo de quebrantamiento que lo prepararía para su misión divina. El príncipe de Egipto se convirtió en fugitivo tras defender a un hebreo y matar a un egipcio. Obligado a huir, encontró refugio en el desierto de Madián, un lugar que a primera vista parecía el fin de todo, pero que en realidad era el inicio de su preparación. Durante 40 años, Moisés vivió lejos del poder y el prestigio, cuidando ovejas en medio de la soledad de las dunas. En este tiempo, Dios moldeó su carácter, enseñándole humildad, paciencia y dependencia total. Fue en ese desierto, lejos de la grandeza terrenal, donde Moisés aprendió las lecciones que lo convertirían en el líder que Israel necesitaba. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés ya no era el mismo hombre impulsivo que había huido de Egipto. Había sido transformado por el fuego de la adversidad, y su corazón estaba listo para escuchar y obedecer. Dios le dijo: «Yo te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo». Éxodo 3:10. Este llamado nos recuerda que Dios no elige a los más fuertes o preparados, sino que capacita a quienes Él llama. Moisés fue quebrantado y rehecho, preparado para guiar a un pueblo que clamaba por libertad. El proceso de preparación de Moisés no fue fácil, pero fue necesario. El desierto no era un castigo, sino una escuela donde aprendió a depender completamente de Dios. Este mismo principio aplica a nuestras vidas. ¿Alguna vez te has sentido en un desierto, apartado de lo que creías que era tu propósito? Dios usa esos tiempos de dificultad para moldearnos, purificarnos y prepararnos para su obra. Moisés, obedeciendo el llamado de Dios, regresó a Egipto para liderar la liberación de Israel. Su misión culminó en la noche más oscura de Egipto, cuando la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, marcó el juicio final sobre la opresión egipcia. Pero en medio de esta tragedia, Dios instituyó un acto lleno de esperanza, la Pascua. Instruyó a los hebreos a sacrificar un cordero sin defecto y marcar con su sangre los postes de sus puertas. Esa sangre sería una señal de protección, una proclamación de fe en el único Dios verdadero. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por las casas de los israelitas, mientras que Egipto experimentó el juicio divino. La Pascua no fue solo una salvación momentánea, fue una profecía del sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, cuya sangre nos libera de la esclavitud del pecado. Para los hebreos, esa noche marcó el inicio de una nueva identidad como pueblo redimido. Para nosotros, apunta a la redención eterna ofrecida a través de Cristo. ¿Te has preguntado cómo los momentos más oscuros pueden ser el preludio de algo más grande? Comparte en los comentarios cómo Dios ha transformado tus pruebas en testimonios de su fidelidad. La salida de Egipto no fue solo un escape, sino una proclamación del poder y la fidelidad de Dios. Aunque enfrentaron obstáculos, incluyendo la persecución del faraón y el mar rojo frente a ellos, Dios abrió un camino milagroso. El mar, que parecía un impedimento, se convirtió en el medio por el cual Israel caminó hacia la libertad. Este evento no solo liberó al pueblo físicamente, sino que selló su identidad como una nación apartada para Dios. Dios usa las pruebas para transformarnos,
Y así como los hebreos fueron liberados, nosotros también podemos confiar en que Él tiene un propósito mayor en nuestras dificultades. Egipto nos recuerda que las temporadas difíciles no son el final, sino el comienzo de una obra divina más grande. El sufrimiento no es el final de la historia, es el preludio de algo mayor. Así como los hebreos salieron de Egipto fortalecidos, unidos y listos para recibir la ley de Dios, nosotros también podemos confiar en que nuestras pruebas no son derrotas, sino pasos hacia un propósito divino. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para crecer, para ser moldeados por el fuego de la adversidad y preparados para lo que está por venir. La opresión en Egipto condujo a la libertad, el desierto fue la escuela para la promesa, y en cada paso de su viaje, Dios estuvo presente, guiando, enseñando y amando a su pueblo. Hoy, esa misma mano que condujo a los hebreos está sobre nosotros. Las pruebas que enfrentamos no son señales de fracaso, sino herramientas que Dios utiliza para esculpir nuestro carácter y prepararnos para su plan eterno. Podemos descansar en la certeza de que el Dios que sacó a Israel de Egipto sigue siendo el mismo, trabajando en nuestras vidas, transformando nuestras luchas en victorias y nuestras lágrimas en testimonios de su fidelidad. Su mensaje es claro: confía, incluso en la tormenta, porque en medio del quebranto, Dios está escribiendo una historia de redención, una historia que nos recuerda que su plan es siempre más grande que nuestro dolor. Cuando los hijos de Israel clamaron desde su dolor y desesperación en Egipto, sus gemidos no se perdieron en el vacío. Sus oraciones atravesaron los cielos y llegaron al corazón de Dios. La Biblia nos asegura esta verdad en Salmos 34 horas y 15 minutos. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos, atentos a su clamor. Este no es un Dios distante, es un Padre cercano que ve cada lágrima y escucha cada susurro de súplica. En medio de la esclavitud, cuando parecía que no había esperanza, Dios respondió. No olvidó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Éxodo 3:7. Estas palabras no solo traen consuelo, sino también una promesa. Dios escucha y actúa en su tiempo perfecto. Quizás hoy sientes que tus oraciones no son escuchadas, que el silencio de Dios es interminable. Pero la historia de los hebreos nos recuerda que su silencio nunca es olvido. Él escucha cada clamor, y aunque la respuesta parezca demorada, siempre llega en el momento exacto. ¿Alguna vez has experimentado cómo Dios responde en el momento justo, incluso cuando parece demasiado tarde? Su respuesta no solo libera, sino que transforma. Cambia nuestras circunstancias y moldea nuestros corazones. Los hebreos clamaron por libertad, y Dios les dio mucho más: una identidad como su pueblo, una promesa de una tierra propia y un pacto eterno que los marcó para siempre. El mismo Dios que escuchó los gemidos de los esclavos en Egipto escucha también tus oraciones hoy. Su amor y fidelidad no han cambiado. Aunque las tormentas de la vida parezcan interminables, su luz siempre brilla al final. Él es el Dios que responde, el que actúa, el que transforma. Tus oraciones no son en vano. Así como el clamor de Israel movió el corazón de Dios, tus palabras también llegan a Él. Sus ojos están sobre ti, sus oídos atentos a tu voz, y en su tiempo perfecto, Él responderá con libertad, esperanza y una paz que sobrepasa todo entendimiento. La salida de Egipto fue solo el comienzo de un viaje mucho más profundo. Los hebreos dejaron atrás las cadenas físicas, pero aún llevaban en sus corazones las marcas de la esclavitud. El desierto, con su vacío abrumador y su aparente falta de recursos, no era un castigo, sino un taller divino donde Dios moldearía a su pueblo, purificándolo para su propósito eterno. Después de siglos de opresión, eran libres físicamente, pero necesitaban ser transformados espiritualmente. En el desierto, aprendieron a depender completamente de Dios. Cuando faltó agua, brotó de una roca. Cuando tuvieron hambre, el maná descendió del cielo. En el calor del día, una nube los cubría, y en la fría oscuridad de la noche, una columna de fuego les daba luz. Cada provisión no solo satisfacía sus necesidades, sino que les enseñaba que su sustento no venía de ellos mismos, sino de la fidelidad del Señor. El desierto también fue un lugar de prueba. Allí su fe y obediencia fueron refinadas. En medio de esa aridez, Dios les dio su ley en el Sinaí, estableciendo un pacto que los convirtió en una nación santa, separada para reflejar su gloria. ¿Te has sentido alguna vez en un desierto espiritual,
donde las respuestas parecen lejanas y el camino incierto? Escribe en los comentarios cómo Dios te ha sostenido en esos momentos. El desierto no es un lugar de derrota, sino de preparación. Allí aprendemos que no podemos caminar solos, y que su provisión y guía son suficientes para cada paso. El mismo Dios que guió a los hebreos en el desierto sigue guiándonos hoy. Usa nuestras pruebas para purificarnos, enseñarnos dependencia y prepararnos para un propósito eterno. Las dificultades no son el final, sino capítulos en los que Dios nos enseña las lecciones necesarias para avanzar hacia su llamado. Así como los hebreos caminaron hacia la tierra prometida, nosotros también podemos confiar en que el viaje tiene un propósito y que, al final, la luz de su promesa brillará con más fuerza que nunca. ¿Qué has aprendido en tu caminar con Dios? La experiencia de los hebreos en el desierto nos recuerda que los tiempos difíciles no son castigos, sino oportunidades para crecer y ser transformados. Así como ellos fueron moldeados a través de su viaje, nuestras pruebas también pueden ser usadas por Dios para enseñarnos lecciones que no aprenderíamos de otra manera. El desierto no fue un lugar de abandono, sino un escenario de encuentro con el Creador. Allí, Dios caminó con Israel, proveyendo agua, pan y protección, enseñándoles a confiar plenamente en Él. Ese mismo Dios que guió a Israel por el desierto es el que camina con nosotros hoy. En nuestras temporadas de sequía espiritual, Él no solo está presente, sino que está preparando nuestros corazones para lo que viene. El desierto nunca es el final del camino. Es el lugar donde Dios refina nuestra fe, fortalece nuestro carácter y nos prepara para la tierra prometida que Él tiene reservada para nosotros. La liberación de los hebreos no fue un hecho aislado en la historia, sino una sombra de un plan eterno y universal, la redención de toda la humanidad. Así como los hijos de Israel fueron rescatados de la esclavitud en Egipto, nosotros también hemos sido liberados de una esclavitud aún más profunda, el pecado. En Egipto, la sangre del Cordero Pascual marcó las puertas y salvó a las familias hebreas de la muerte. Este acto fue un reflejo del sacrificio supremo de Cristo, el Cordero perfecto, que derramó su sangre para liberarnos de la condena eterna. Jesús vino a cumplir lo que la Pascua había anticipado siglos atrás. Su sacrificio no solo nos salva de la muerte espiritual, sino que también nos da una nueva vida, transformando nuestras almas y llevándonos a una libertad completa. La cruz es para nosotros lo que el Mar Rojo fue para los hebreos, el paso definitivo hacia la redención. Así como Dios separó las aguas para que su pueblo cruzara, Cristo abrió el camino para que nos acerquemos a Dios, libres del peso del pecado. Si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Juan 8:36. Pero esta libertad no es exclusiva, es un llamado universal que resuena a lo largo de los siglos. Así como Egipto fue testigo del poder de Dios en la liberación de Israel, el mundo entero es testigo de la gracia de Cristo manifestada en la cruz. ¿Has experimentado esta libertad en Cristo? Su sacrificio no solo nos libera del pecado, sino que también nos da una nueva identidad. Nos une como su pueblo y nos asegura un lugar en su reino eterno. La historia de Israel es un reflejo de nuestra historia. Así como los hebreos cantaron de alegría junto al Mar Rojo celebrando su libertad, nosotros también podemos alabar, porque hemos sido redimidos por el Cordero de Dios, nuestro Salvador eterno, quien nos lleva de las cadenas de la esclavitud a la gloria de su presencia. Las luchas que enfrentamos en la vida pueden parecer insuperables, pero muchas veces son el terreno fértil donde Dios está obrando algo mayor. El sufrimiento, aunque difícil de soportar, puede ser el umbral hacia una redención más grande. ¿Estamos dispuestos a confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no vemos el final del camino? Reflexiona, ¿cómo están tus pruebas moldeando tu fe y preparándote para el propósito que Dios tiene reservado para ti? Los 400 años de esclavitud en Egipto no fueron un error, sino parte del plan divino. Cada lágrima, cada clamor de los hebreos fue usado por Dios para prepararlos para una libertad que iba mucho más allá de las cadenas físicas. Él transformó el sufrimiento en gloria, el dolor en propósito y la opresión en redención. La historia de Israel nos invita a confiar en que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está trabajando en algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y compartir esta poderosa historia con otros. Juntos, podemos llevar este mensaje de esperanza a más personas.
Y si alguna vez te has preguntado por qué Dios eligió a Abraham como el padre de muchas naciones, no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos cómo el llamado de Dios a un hombre cambió el destino de toda la humanidad. Recuerda, Dios siempre tiene un propósito mayor, incluso en los momentos más difíciles. Su plan es perfecto y su amor es eterno. Nos vemos en el próximo video, y que Dios te bendiga.